Señor, esta enseñanza. te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra, Padre. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra en el libro de la Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 10 en adelante. Segunda de Reyes 13, 10 en adelante. Y esta palabra la recibí el día viernes. Así que entendemos que el Señor quiere hablar a su pueblo. Segunda de Reyes 13, 10. Preste atención porque hoy va a haber un poquito de todo en esta palabra, porque va a haber un poquito de historia y un poquito de otras cosas. Si ya lo han encontrado, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Por los demás hechos de Joás, y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerrió contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Hasta acá la palabra del Señor, y vamos a empezar a partir del versículo 11. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y se apartó de todos los pecados, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Hasta acá la palabra del Señor. Y bueno, un poco de historia, lo que yo les decía que vamos a ver, es que ustedes tienen que aprender que el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. Hasta el reinado del rey Salomón, hijo del rey David, estaban todas unidas, las 12 tribus juntas. Pero después que muere Salomón, sube su hijo Roboam, hace lo malo, y Dios quita el reino, parte el reino. Y todo parte a través del pecado de Salomón. Porque a pesar de ser tan sabio, él pecó de una manera muy grande porque se hizo ídolos, estuvo incensando a los Baales y todo ese tipo de idolatría. Entonces Dios partió el reino. Mandó 10 tribus para un lado y quedaron 2 tribus para otro lado. Las 10 tribus en el lado norte del territorio se llamó Israel, y las 2 que quedaron para el lado sur se llamó Judá. Y ahí empieza el tema de la división del reino. Ahora, cuando Dios decide que va a dividir el reino, habla con este personaje, Jeroboam. Jeroboam era uno que recaudaba impuestos para el reino. Y lo encuentra un profeta y le dice que Dios lo eligió a él para empezar y dominar sobre la otra tribu, sobre las 10 tribus del norte, sobre el reino del norte. Y dijo que iba a dejar 2 tribus para la descendencia de Salomón por amor a David, su siervo. Y entonces nosotros vemos acá
empezamos a ver los pecados que hace o que tiene Jeroboam. Si vamos a Primera de Reyes, no lo busque, Primera de Reyes 11:37, Primera de Reyes 11:37, esto le dice el profeta a Jeroboam: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre todo Israel. Fíjese qué tremenda, qué hermosa esta palabra. Le dijo: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Entonces Jeroboam, evidentemente, se habrá levantado en soberbia, y empezó a hablar diciendo que el reino iba a ser partido, y que él iba a ser el rey sobre 10 tribus. Lo oyó Salomón y lo quiso matar. Jeroboam huye a Egipto, y Salomón sigue reinando. Salomón muere, sube su hijo, y cuando se entera Roboam que murió, vuelve al pueblo y se presenta ante el rey pidiendo misericordia, y le dice que el rey Salomón le había puesto muchos impuestos, que le bajara los impuestos y que lo servirían a Roboam. Y él se dejó guiar por los jóvenes, por consejo de los jóvenes, y dijo que no, que iba a ser mucho peor que su padre Salomón. Entonces eso causa la división entre las tribus. Las 10 tribus para el norte y las otras 2 tribus para ahí. Pero entonces, el primer pecado de Jeroboam fue el orgullo, la soberbia y el ser apurado. Y nosotros tenemos que prestar atención con esto, porque nosotros muchas veces somos apurados, muchas veces no esperamos el obrar de Dios en nuestras vidas, y nos ponemos a hacer montones de cosas que decide nuestro corazón o que piensa nuestra mente, y generalmente nos va mal. Generalmente nos va mal porque no es voluntad del Padre lo que estemos haciendo, y vamos a tener consecuencias. Las consecuencias pueden ser muchas pueden ser las consecuencias. Pero lo importante de esto es que nosotros tenemos que tener paciencia. Cuando Dios nos dice algo, o cuando nosotros sentimos algo de Dios, o cuando creemos y esperamos algo de Dios, tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes, no tenemos que ser apurados, porque si nos apuramos, seguramente nos vamos a equivocar. Y ahí empezó el gran problema de Jeroboam. Él se apuró, él habló, y el rey lo quiso matar. Salomón lo quiso matar. Luego, otro pecado que cometió es que le faltó fe. Le faltó fe. Habíamos dicho en el versículo 37 que Dios le dijo por el profeta: yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Ahora fíjese qué tremendo Jeroboam, porque le faltó fe, y en el capítulo 12, 26 dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Fíjese que antes Dios le había dicho que lo elegía por rey. Y fíjese ahora el cambio que tiene, porque tiene temor del pueblo, y dice: el pueblo me va a matar. El pueblo se va a volver a Roboam y me va a matar. Cuando Dios le había dicho: te voy a elegir por rey.
Fíjese qué tremenda esta falta de fe de Jeroboam. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Cuando vemos los problemas, cuando vemos las necesidades, primero lo tomamos así, con pecho, le sacamos pecho a las cosas. Pero cuando va pasando el tiempo, nuestra fe va menguando y nosotros vamos creyendo, no va a ser posible. Y perdemos la fe. Y el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros nos tenemos que mantener en fe. Nos tenemos que mantener en fe, porque las promesas del Señor son fieles, son verdaderas, son sí y amén. Y ustedes saben que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Está por ahí en Gálatas 5:22. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la fe. Nosotros tenemos que tener fe, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias. Tenemos que tener fe en que si estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos, si estamos buscando de su presencia, si estamos buscando para nuestra vida la bendición de Dios, Él nos va a dar la salida. La palabra dice, Jesús mismo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, porque el Señor es fiel. Hace un rato estábamos cantando tu fidelidad. Y nuestro Dios es fiel, porque todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Y lo otro que falta pronto se cumplirá, que es cuando va a venir a buscar a su iglesia. Una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Por eso tenemos que limpiarnos. Por eso tenemos que santificar nuestra vida. Por eso tenemos que dejar todo lo malo que nosotros tenemos y buscar que la vida de Cristo viva en nosotros, se manifieste en nosotros. Y ahora fíjese, Jeroboam había sido elegido por Dios y ahora decía que el pueblo se le iba a ir. ¿Perdió la fe? Después dice que cómo solucionó el tema. Lo solucionó de una mala manera. Hizo pecar al pueblo con idolatría. Porque sucede que 3 veces al año todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, viajaban a Jerusalén a ofrecer ofrendas y holocaustos. Todos. Era una gran procesión, iban todos a Jerusalén. Y entonces, ¿él qué hizo? Como pensaba que cuando este pueblo fuera a Jerusalén, donde estaba Roboam, y que se iban a quedar con este rey, agarró, hizo 2 becerros de oro y les dijo: he aquí el Dios que te sacó de Egipto. Adoren a los becerros de oro. E hizo 2 becerros, uno en el camino que iba justo para Jerusalén y otro lo hizo bien en la punta de donde estaban las 12 tribus, cosa que los que estaban allá arriba se fueran a adorar al becerro de arriba y los que andaban por el medio y por abajo se quedaran adorando al becerro de abajo y no fueran a Jerusalén, donde realmente se tenía que adorar. Y es así como empiezan los problemas. A todos estos 10 reinos se los conoce con el nombre de Samaria, y sigue todo el problema entre samaritanos y judíos. Hubo guerra entre ellos, muchas guerras, e incluso fíjense que cuando Jesús va a hablar con la samaritana en el estanque, los discípulos dicen: ¿cómo el maestro está hablando con una samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablan. A través de todo ese problema que venía antes, de este problema que nosotros estamos viendo ahora. Y dice que esto justamente fue porque tomó la palabra a su antojo. En el versículo 37
que decíamos antes, se los vuelvo a leer. Pues yo te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Tomó la palabra a la mitad. Él tomó la palabra que decía, mandarás sobre todo lo que quiera tu corazón, pero dejó de lado lo que Dios le decía, que anduviera en sus caminos, que siguiera en sus estatutos, que fuera fiel a Dios y que Él lo iba a prosperar. ¿Cuántas veces nosotros tomamos por la mitad la palabra? Tomamos la palabra lo que nos conviene, y no es así. Tenemos que tomar la palabra tal cual como es. Yo he escuchado muchísimas veces, resistí al diablo y huirá de vosotros. Es una muletilla entre los cristianos. Resistí al diablo y huirá de vos. Resistilo, hermano, levantate en fe, resistí al diablo y huirá de vos. Pero el versículo no dice así. El verdadero versículo dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No es resistir al diablo que va a huir de vos, sino sometete a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Nosotros no tenemos que tomar la palabra como a nosotros nos parece, tenemos que tomar realmente la palabra como está escrita. Por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que dedicar como mínimo 10-15 minutos por día a empezar a leer la palabra, porque ahí está todos los mandamientos del Señor y todas las pautas que nos van a ayudar en nuestra vida. Nosotros debemos leer la palabra y debemos aprender, porque en el momento malo la palabra nos va a sostener, la palabra nos va a ayudar y la palabra nos va a guiar y nos va a hacer entender montones de cosas que por ahí no entendemos. Y encima, lo que hace este Jeroboam, se manda otro pecadazo más, porque aparte de hacer los becerros de oro y pedir que se adore, y el pueblo de Israel, esas 10 tribus empezaron a adorar los becerros, se crea su propia iglesia. Él instaura sacerdotes para que hagan los holocaustos, para que hagan todas las cosas. Otro error más. Levanta gente que no estaba consagrada para Dios, gente que no era de la tribu de Leví, como era el estatuto de Dios, que fueran los sacerdotes de la tribu de Leví. Y entonces se agarra todo el poder religioso y él hace todo el culto como él quiere. Y nosotros tenemos que entender que nosotros necesitamos santificar nuestra vida, que nosotros necesitamos limpiar nuestra vida, y así vamos a ir sirviendo al Señor. Y esto no se trata de que vamos a ser santo y puro y recién vamos a empezar a servir. No, a medida que te vas limpiando, a medida que vas creciendo en la palabra, a medida que vas dejando el pecado, tenés que empezar a servir al Señor. ¿Y cómo lo servís? Lo servís predicando la palabra a toda persona que vos conozcas, invitando a la iglesia, orando, ayunando. También en algún momento, si alguien viene y nos dice, yo quiero ayudar, bueno, veremos en qué le podemos ayudar. Si usted ya tiene un conocimiento en la palabra, puede participar haciendo la ofrenda, por ejemplo, o puede llevar una oración. Pero para eso necesitamos realmente ir limpiándonos. Y eso es un proceso, es de a poco. No es que cuidamos del boliche, como decimos en Argentina, no, nosotros queremos que ustedes aprendan a servir al Señor,
Nosotros queremos que usted entregue su vida a Jesucristo y que vaya limpiando su vida, que vaya creciendo en los caminos del Señor para servir, porque deudores somos. Y nosotros, ¿cómo le podemos pagar al Señor Jesús todo lo que hizo por nosotros? Sirviéndole, hablando de su palabra. Vemos a una persona que está mal, decirle, acércate a Cristo. En Él podés llegar a encontrar la solución, hablar de la salvación, hablar de la vida eterna. Eso tenemos que hacer. Tenemos que predicar su palabra. Porque nosotros realmente somos llamados y somos escogidos por Dios. Porque el Señor Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Quiere decir que si usted está hoy, en esta mañana, escuchando esta palabra, adorando al Señor, es porque usted es un escogido de Dios, no de Jesús, del Padre. Es un escogido del Padre que usted le llamó y que a usted le hizo entender a Jesucristo. Porque nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo envía. Y usted y yo somos escogidos, entonces nosotros tenemos que empezar a limpiarnos y empezar a caminar en esa santidad que Dios quiere. Otro pecado más, la soberbia. La soberbia. Cuando ya había hecho los becerros, cuando ya estaban los sacerdotes, ya había hecho todo el culto, se le acerca un profeta. Esto está en Primera de Reyes 13, 2. Se le acerca un profeta y el profeta le dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam ante el altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día una señal diciendo, esta es señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza de que sobre él está se derramará. Terrible palabra de este profeta. Así tiene que ser un profeta. No como los profetas que por ahí escuchamos por YouTube, por Face y todo ese tipo de cosas. Bendición, bendición, bendición y nada más que bendición. La verdadera profecía de Dios es una corrección. La verdadera profecía de Dios nos enseña cómo tenemos que caminar y qué es lo que tenemos que hacer. Y Jeroboam fue soberbio porque no la creyó. Y resulta que 300 años después, el rey Josías rompe ese altar. 300 años después se cumplió la palabra de ese profeta. Pero Jeroboam en su momento no la recibió y encima fue vengativo. Otro pecado más. Fue vengativo porque cuando oyó lo que dijo este profeta, extendió la mano a sus soldados y les dijo, atrapalo, atrápenlo. Y resulta que se le secó la mano porque quiso matar al profeta. Y cuando él se vio con la mano muerta, la mano seca, le pidió al profeta que orara a su Dios, no a Jehová, sino al Dios del profeta. Quiere decir que ya Jeroboam no estaba realmente adorando a Dios. Que le restaure la mano. Y este profeta oró y la mano se le restauró. ¿Se dan cuenta?
pero Él fue soberbio y vengativo. ¿Y cuántas veces nosotros somos soberbios y vengativos? Somos soberbios porque no aceptamos correcciones, somos soberbios porque nos creemos dueños de la verdad, somos soberbios porque creemos que nosotros hacemos excelentemente las cosas y nadie las puede hacer como las hago yo. Y eso es soberbia, eso es altivez de espíritu. Y la palabra me dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Es un proverbio. Por eso Jesús decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuánta gente está atribulada? ¿Cuánta gente está apesadumbrada? ¿Cuánta gente no tiene paz? Pero justamente es por la propia soberbia que a veces hay en el corazón de ellos. Porque hay gente que es muy testaruda y cuando le dicen, por ejemplo, cuando una esposa le dice al esposo: tenés que cambiar esto, o el esposo le dice a la esposa: tenés que cambiar esto, hay dos cosas que pueden pasar. O la piensa y dice está bien y mengua, o se levanta en orgullo, en soberbia y dice: no, a mí no me manda nadie, que vos quién te crees que sos, y todo ese tipo de historia. Yo puedo, yo lo hago, yo sé, vos no me vas a venir a decir a mí. Y ahí está pronta la caída, porque no estamos siendo ni mansos ni humildes, porque todos tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros vemos que un hermano por ahí está caminando medio chueco, yo le puedo decir: mira, hermano, me parece que esto no está bien, me parece que esto no es correcto, por esto y por esto, y lo fundamentamos con la palabra. Pero no nos ponemos en una condición de maestros, de dictadores, de gritar, no, sino con humildad, con mansedumbre. Acuérdense lo que la otra vuelta les comenté, que la blanda respuesta quita la ira. Si nosotros vemos que una persona está viviendo mal o está haciendo mal las cosas y los vamos con violencia, nunca nos va a dar importancia a lo que decimos, se nos va a poner de enemigos. Pero si vamos mansa y humildemente y le hacemos entender el error, puede llegar a comprenderlo. Y nosotros tenemos que hacer eso, rescatar al hermano que por ahí está caído, por ahí al hermano que está caminando medio torcido. La palabra nos dice que los esforcemos a entrar al camino, que no permitamos que se vayan, no permitamos que sigan viviendo mal, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y si nosotros no tratamos de ayudarlo, va a llegar el día que se va a apartar de la iglesia, se va a apartar de Dios y va a ser un alma que se va a perder. Fíjese lo que puede llevar el tema de la soberbia y la venganza. Y lo que es peor, yo les había dicho antes, que hizo guerra contra sus propios hermanos, hizo guerra con el reino de Judá. Y murió mucha gente. Y hubo muchos años de guerra y muchas guerras. Tal es así que en un momento el rey de Egipto atacó a Judá con una alianza en la que estaba Jeroboam, y Jeroboam se robó todo el oro que había en el santuario en Jerusalén. Aparte era ladrón. Fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros entramos en guerra? Justamente por la soberbia, por el orgullo, por la vanagloria, por el yo soy, yo puedo, yo sé. Tenemos que aprender realmente a ser mansos y humildes de corazón. Tenemos que buscar realmente la corrección de Dios y la ayuda. ¿Es difícil doblegar el carácter? Sí, es muy difícil. Es muy difícil doblegar el carácter. Pero no es imposible.
porque el amor es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre es fruto de un Espíritu Santo, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, la fe es un fruto del Espíritu Santo, la sabiduría es un don que viene de Dios, es un don. Por eso la palabra dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará abundantemente. Por eso es importante tener ese contacto con el Señor y expresarle nuestras falencias, porque nadie es perfecto, nadie es perfecto. El mismo Jesucristo dijo que el único bueno era Dios, ni siquiera Él se tomaba como bueno. Entonces, esa tiene que ser nuestra oración. Aparte de pedir lo que necesitamos, el trabajo, la comida, la salud, la ropa, todo lo por lo cual oramos, empecemos a orar por nuestros defectos. Porque si ustedes realmente entienden que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que empezar a orar para limpiarnos nuestros defectos. Y siempre hay defectos. Siempre hay cosas que están guardadas o cosas que están guardadas ahí en nuestro subconsciente que nosotros no sabemos que la tenemos, pero van a aflorar en algún momento. Y cuando afloren tenemos que empezar a orar, porque eso nos puede hacer caer en cualquier momento. Y siempre va a pasar. Esto es un pequeño paréntesis. Los otros días nos invitaron a ver la película Sonido de la Libertad. Esa película sobre la trata y la venta de niños, de abusos sexuales y todo lo demás. Y yo cuando lo veía, empecé a sentir que se me entraba a revolver el estómago y empecé a sentir una bronca, una furia contra lo que yo estaba viendo y todo lo demás. Y me parecía cuando estaba hace tantos años atrás en el partido. Y dije, ¡apa Dios! ¿Qué está pasando acá? Y yo creí que estaba liberado de eso. Pero al ver las injusticias, al ver lo que le hacían a los chicos, al ver todas las cosas que pasaban, cómo comerciaban con los niños y todo lo demás, eso que lo tenía dormido, quiso aflorar. Y ahí tuve que orar y decir, bueno Dios, acá necesito arreglar esto. Y así como me pasó a mí, les va a pasar a cualquiera de ustedes. A cualquiera de ustedes. Porque cuando ustedes van a pelear se les va a salir el indio, como decimos los argentinos. Se le va a querer salir la venganza, le va a querer salir agarrarlo de los pelos, le va a querer salir un montón de cosas. Insultarlo, gritarlo, lo que sea. Y esas son cosas que tenemos que ir dejando. Tenemos que ir dejando, porque tenemos que limpiarnos de eso. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y todas esas actitudes son actitudes de la carne, que las tenemos que dejar. Tenemos que hacer morir las actitudes de la carne a través del Espíritu Santo. Y no es imposible, lo podemos hacer. Fíjese, encima, evidentemente Jeroboam fue terriblemente desobediente a la palabra de Dios. Y sabemos que la obediencia es un fruto, no es un fruto, sino que es una condición del ser humano, y la obediencia es el principio de la autoridad. Si nosotros estamos sujetos a Dios, la palabra de Dios me enseña que nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios, para orar y que los enfermos se sanen. Pero tenemos que estar realmente en obediencia con Dios. Porque si no, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Tenemos que tratar de estar en obediencia.
Y si yo soy rebelde, y si mi carne se revela, y si yo me cuesta, yo te tengo que orar al Señor. Yo, Señor, sé que estoy mal, sé que estoy viviendo mal, necesito cambiar, pero no puedo cambiar. Yo sé que tengo que cambiar, pero no puedo cambiar. Ayúdame a cambiar. Y el Espíritu Santo te va a ir fortaleciendo, te va a ir ayudando, y va a llegar el momento en que vos te vas a dar cuenta que has cambiado. Porque así es el camino de Dios. El camino de Dios no es solo cantar y alegrarnos con las alabanzas y gritar y todo ese tipo de cosas, no. El camino de Dios realmente es un camino de conversión, es un camino de limpieza espiritual, es un camino de ir dejando de nosotros para tomar de Cristo. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Porque si nosotros realmente estamos en obediencia ante Dios y estamos llenos del Espíritu Santo, ahí sí vamos a poder vivir, que el enemigo va a venir como río, pero que el Espíritu Santo va a levantar bandera. Y el Espíritu Santo no es el que va a venir del cielo, es el Espíritu Santo que está dentro tuyo, que está dentro mío. Que cuando venga la lucha, que cuando venga el problema, que cuando venga el enemigo como río, nos vamos a parar y en fe le vamos a decir: no pasás, Satanás, no me vas a vencer. Yo sé a quién le he creído. Yo sé que mi Dios no me va a abandonar. Yo sé que mi Dios me va a levantar. Y yo sé que mi Dios me va a restaurar y me va a sacar de esta situación. Pero nosotros necesitamos estar en obediencia. Necesitamos buscar el Espíritu Santo. Hay muchos también, volviendo a los que toman la palabra por la mitad, dicen que ningún arma forjada contra ti prosperaría. Eso lo escuché hace poquito, de la madre de un muchacho que está preso por sicariato. Y lo están juzgando y ella dice: ningún arma forjada contra vos va a prosperar, ningún arma forjada contra vos va a prosperar. Y yo le tuve que decir: mira, mi hermana, realmente no va a prosperar ningún arma contra tu hijo si él realmente busca de Dios, busca el perdón de Dios y busca el arrepentimiento verdadero. Lamentablemente ese chico no estaba arrepentido, porque cuando hablábamos con mi esposa hacía gala de las cosas que él hacía. No estaba arrepentido. Entonces esa palabra, ningún arma forjada contra vos prosperará, no va a servir, porque no hay un arrepentimiento, no hay una contrición y no hay realmente una obediencia hacia Dios. Porque estaba contento, lo contaba como una broma todas las cosas que él hacía. Y es triste, es triste. Es triste que un hijo de Dios esté tan mal, porque todas las promesas de Dios son sí y amén. Es verdad. Pero para los que realmente tratan de vivir una vida en Cristo. Si vos estás queriendo vivir realmente una vida en Cristo, todas las promesas son para vos y todas las promesas tienen cumplimiento. Pero si vos estás viviendo torcido, si vos estás viviendo mal, si vos estás viviendo como Jeroboam, si vos estás haciendo lo que mejor te viene en gana, va a ser difícil. Podés decirlo con tu boca: sí, el Señor me va a defender y ningún arma forjada contra mí prosperará. El enemigo va a venir como un río, por un camino, y por 7 van a salir corriendo. Pero tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Si no, no va a rendir fruto. Y encima, fíjese, para ir terminando, lo que le pasa a Jeroboam. No lo busque. Si nos vamos al capítulo 14,
versículo 10, dice: por lo tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam. Está hablando Dios por un profeta. 14:10. Por lo tanto, he aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam a todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabado. Mire el castigo de Dios. Nosotros decimos que Dios es amor, es verdad, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y fíjese, a través de todos los pecados que cometió Jeroboam, el castigo que Dios le dio. Recompensa de su pecado, recompensa de haber desviado a todo el pueblo de Israel atrás de los dioses. Y fíjese, eso fue Dios. Fíjese lo que dice Jesús. No lo busque. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo repito, El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por eso, mis amados hermanos, siempre nosotros estamos hablando que lo importante, lo primero, más allá de todas las cosas, es conservar la salvación de nuestra alma. Tenemos que luchar por la salvación de nuestra alma. Y justamente nosotros tenemos que luchar sacándonos todo eso que afea nuestra vida. Todo aquello que no sirve en nuestra vida, todo aquello que a Dios no le agrada que haya en nuestra vida. Como estos pecados de Jeroboam. El ser apurados, el tener falta de fe, el tomar la palabra a nuestro antojo, la idolatría, la desobediencia, la soberbia, el ser vengativo y el vivir en una guerra continua contra cualquiera, contra nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos. Todas esas cosas tenemos que dejar, mis hermanos. Y lo podemos dejar apoyándonos en el Espíritu Santo y limpiándonos a través del Espíritu Santo. La palabra nos dice, el apóstol Pablo dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Quiere decir que tanto vos como yo vamos a pecar, porque somos pecadores, vamos a pecar. Pero cuando descubrimos que hicimos mal, nos tenemos que arrepentir. Y el Señor nos va a perdonar y nos va a dar la fortaleza para no volver a cometer lo que hemos hecho, y así vamos a crecer en un escalón más en nuestra santidad y vamos a estar un poquito más cerca de Dios. El camino de Dios tiene subidas, bajadas, pero nosotros tenemos que seguir caminando, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos esfuerza, y Él es el que nos va a enseñar todo lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del pecador, ni la muerte física ni la muerte espiritual. Pero es el hombre y la mujer el que decide realmente qué es lo que quiere. Si quiere vivir en su carne, en las contiendas, en las guerras, en todo eso que nosotros hablamos, o realmente quiere vivir santificando su vida para llegar delante de la presencia de Dios. La decisión es de ustedes, mis hermanos. Dios me los bendiga. Amén.